capítulo 2 de Colosenses, verso 1, dice: porque quiero que sepáis, y como parece continuar algo, voy a volverme al 28. A Mashiach, quien anunciamos amonestando a todo hombre. Amonestando a todo hombre. Pongo como ejemplo, por ejemplo, lamentablemente, algo que sucedió en el chat. Yo no estoy en el chat, pero a mí me llegan los comentarios. De que se habló algo acerca de la homosexualidad. Y una persona que está en el chat se puso a decir de que por qué hablan así, que por qué condenan, como si se estuviera hablando de una persona en particular. No, se está hablando del pecado de la homosexualidad y la sinvergüenzada de que gente heterosexual lo apoye. Por ejemplo, eso yo creo que era el tema. Y una persona que lamentablemente, lo que he hablado, de que gente que se considera más misericordiosa que Yahweh, porque los han engañado para pensar que eso es posible y que eso es amor, amar a lo malo y demás. Entonces, porque recuerden que Yahweh nos dijo, ame al enemigo, pero no se refiere a Satán, se refiere a la persona que se ha vuelto en su enemiga. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades. O sea, sí tenemos una guerra, pero es espiritual, contra los ángeles que controlan a esas personas. Entonces no tenemos que ir a cuchillar a ninguna persona, pero en sentido espiritual sí tenemos que acuchillar a Satanás. Y la gente le tiene miedo a eso. Piensan que ser creyente es no moverse y permitirle a Satanás hacer lo que le dé la gana. Y no decir nada al respecto. Entonces, porque tienen miedo de un montón de cosas. Principalmente de que les digan, bueno, de que los vean raro, de que no los acepten en el grupo, de que montones de tonteras de esta sociedad. Entonces, y sé que me estoy devolviendo, ese es de lo anterior, pero el hecho de que dice quien anunciamos amonestando a todo hombre. El amonestar, el regañar es parte del enseñar. Si no, ¿cómo aprender? Es parte de. Y la corrección es amor. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque cuando hay corrección, dice, uy, ya no me quiere. Uy, ¿dónde está el amor? En la corrección. Porque Yahweh al que ama corrige. Pero la gente no quiere ser corregida. Y como he dicho, lamentablemente el gobierno se ha encargado de que esta sociedad sea una sociedad de niños que nadie crió. Y que como no tienen papás, corren al gobierno. Entonces que el gobierno ahora les dice, ser homosexual está bien y por favor todos disfruten y vayan al... Digamos, ¿se acuerdan que les había comentado? Una persona que tiene una niña que tuvo una enfermedad fuerte. Una niña que tuvo una enfermedad dura. Esa enfermedad, o sea, bendito sea Yahweh, no es tan común. Aunque sí he visto varios casos cercanos, lamentablemente, que hace que parezca común, pero no es tan común. Entonces, por decirlo así, esa niña, por esa enfermedad que pasó, de la cual Yahweh la sanó, esa niña está en un grupo de niños del mundo que han pasado por una cuestión tan dura como esa enfermedad. Lo que llaman una minoría. Pero ahora el papá de ella la lleva al desfile, va al desfile él, porque quiere apoyar las minorías, porque su hija es una minoría. Usted puede ver cómo homosexualidad y enfermedad... Ah, o sea, puedo entender que ser homosexual es ser un enfermo, pero no es así como él lo está viendo. Entonces, y eso es una persona que se le ha hablado del padre o sea, todas esas cuestiones, o sea, la sociedad está completamente torcida, completamente. Entonces hoy uno dice algo y todo el mundo se ofende, porque repito, todos son como chiquitos y todo el mundo espera que se les trate así. Ay, bueno, mi chiquito, que se hizo algo malo, no importa, no importa, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Entonces, se les olvida todo lo que dice la escritura. Nada más se acuerdan donde dice ame. Nada más se acuerdan donde Yahushua dijo no tienen la piedra. Pero se les olvida el otro montón de cosas. Cuando le dijo no peque más. Le dijo no te condeno, pero no peque más. ¿Qué quiere decir eso? Si vuelve a pecar, sí la condeno. Porque ya sabe. Pero no, la gente se queda en el uy, a nadie lo condenan. Entonces, sigo aquí en Colosenses y era solo para conectar. Quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar completo a Mashiach y a Joshua a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la inspiración del poderoso, la cual actúa con poder en mí. Porque quiero que sepáis, inicio del 2, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Lo que les decía, la guerra pero espiritual.
Y por los que están en la Odisea. Vean qué curioso, hablándole a Colosenses y después les menciona de la Odisea. La Odisea es la última de las iglesias, de las 7 que se mencionan en Apocalipsis, la peor. Representa a los que se quedan en el fin de los tiempos después de la cosecha. Los de la prosperidad, los que piensan que por tener plata tienen espíritu, etcétera, etcétera, montones de gente. Entonces, en cierta forma se podría ver como si Pablo aquí le estuviese hablando a Filadelfia, que se encuentran en medio de un montón de monstruosidades, y les dice de la iglesia que viene después de ellos, la Odisea. La Odisea quiere decir el pueblo, la justicia del pueblo. Sí, la justicia de la gente o la justicia del pueblo. Entonces, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, como Pablo luchando por los pocos, y por los que están en la Odisea, y por los muchos. Por eso, la justicia de la gente, la justicia del pueblo, los muchos. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Vean qué curioso que mencione eso. Por un lado, porque Pablo representa el rostro de Yahweh. Y por otro lado, porque eso muestra que el último, como Pablo, va a predicarle a gente que nunca lo va a conocer personalmente. Porque viene con flechas, con un arco. ¿Está claro? Que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Vuelvo. Para que sean consolados sus corazones, unidos al amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Vean cómo menciona eso después de mencionar a la Odisea. La Odisea es la iglesia que se considera rica, pero es pobre. Desventurada, dice la escritura. Miserable. Dice ver, pero está ciega. Dice ser rica, pero es pobre. Dice estar vestida súper bien, pero está desnuda. Entonces Yahweh le recomienda que compre de su oro, que se ponga corillo en los ojos para que pueda ver, curiosamente, en este mes. ¿Verdad? Lo que estamos leyendo del ojo. La Odisea, por ver las cosas incorrectamente, por tener sus ojos en las apariencias, en lo material, se perdió. Habla la doctrina que no es. La Odisea, ¿verdad? Y qué curioso que ahí dice, para que puedan alcanzar las riquezas de Yahweh, o sea, las verdaderas, las espirituales, porque recuerden que la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer la voluntad de Yahweh nuestro Padre. Dice aquí que es Mashiach mismo. En otra traducción dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Yahweh el Padre y de Mashiach. Ahora, obviamente sabemos, Yahushua es la imagen del Padre, entonces se puede ver así, pero hay quienes llevan esto a otros extremos y terminan con doctrinas erradas. Por eso quise leer ambas traducciones. Pero vean la importancia de llegar a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, o sea, entenderlo todo. Eso es riqueza, esa es la riqueza que debemos buscar, entender las cosas. En vez de tener plata, ¿qué le sirve tener millones de millones si no entiende nada? O lo va a perder todo, o el tener tanto va a hacer que usted se pierda. Entonces, aquí la forma en que lo ponen, a fin de conocer el misterio de Yahweh nuestro Padre, que es Mashiach mismo, se puede entender que Mashiach es el misterio de Yahweh. Es que me pareció extraño que pusieron Raz en vez de Sod. Sod como secreto o misterio. El misterio de Yahweh es Mashiach. Eso es poderoso. Es necesario entenderlo. Recuerden que está escrito también que los secretos le pertenecen a Yahweh y lo revelado a nosotros. Entonces, lo secreto, lo misterioso, lo que es el misterio, a Yahweh. Aquí está diciendo el misterio de Yahweh es su hijo Mashiach. Por eso, cuando Yahushua Mashiach le dijo a Pedro, o le dijo a los discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, usted es Mashiach. Yahushua dijo, bendito seas porque no te lo mostró carne ni sangre, sino Yahweh que está en los cielos. Porque el reconocer a Yahushua como Mashiach es el misterio que solo Yahweh puede revelar. Y por eso los judíos, por más conocimiento de la letra que tuviesen, no lo reconocieron. ¿Sí se entiende? Porque el misterio de Yahweh es Mashiach. Solo Yahweh puede revelar quién es Mashiach. Y por ende igual con los dos testigos, por si algo. ¿Verdad? Hay mucha gente que espera que un pastor, y bueno, se va a dar, me imagino, en algunos casos, porque hay mucha gente que anda diciendo ser los dos testigos y demás, pero hay gente que espera que yo llegue aquí un día y les diga, los dos testigos son boom, boom.
Y eso solo lo puede revelar Yahweh mismo. O sea, una cosa es que el Espíritu nos revele todas las cosas, y es que eso es lo que yo digo mucho que se da en el cristianismo, de sacar de contexto versos, y me molesta tanto, porque, por un lado, ellos no creen que puedan aprender solos, porque si lo hicieran, estarían aquí sentados aprendiendo con nosotros. Y a lo que me refiero es que ellos piensan que no pueden entender la escritura, piensan que solo un pastor, eso es uno de los extremos. Entonces, cuando llegan a ese verso, toman ese verso y dicen, es que Él no es el que nos enseña todas las cosas, no hay que seguir a ningún hombre. Bendito sea Yahweh que es así, porque si no fuese así, yo no estaría aquí. Fue por ese verso que yo tuve la fe de que podía entender solo, por ese verso. Pero hay otro verso, que de hecho lo vamos a leer eventualmente, que dice, no dejen de congregarse. No se puede tomar un verso y deshacerse del otro. Es uno y el otro. Y en una congregación hay un orden, porque Yahweh es un Elohim de orden. En una congregación tiene que haber un maestro. Entonces, hay que respetar al maestro. Y por eso la escritura dice, no busquen muchos de ustedes ser maestros, porque el maestro irá por un juicio mayor. Entonces, Yahweh está diciendo que las personas sí pueden ser maestros, nada más que tenga cuidado, porque es un trabajo serio. Entonces la gente está interpretando malísimo un montón de cosas, porque ellos dicen, no, yo agarro porque yo no quiero ir a congregarme, a mí me enseña el Espíritu. Por otro lado, la gente le dice, hay que congregarse, uno no puede aprender solo. Entonces agarran el verso de que hay que congregarse para decirle, cuidado, usted está leyendo la escritura solo, eso no se puede. Y otros agarran el que Yahweh nos enseña todo para decir, no hay que congregarse, Él me enseña todo. Pero vuelvo a lo mismo, es sacar de contexto, agarrar un pedacito y qué molesto eso. Bueno, estaba diciendo cómo el misterio, eso sí se entendió, ¿verdad? El misterio de Yahweh es Mashiach. Y como el último es la segunda venida de Mashiach, entonces da lo mismo. Con los dos testigos, solo Yahweh puede revelarle a la gente quiénes son los dos testigos. Entonces dice, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿En quién? En Mashiach, ¿verdad? Entonces, como Yahushua es el misterio, Yahweh escondió en él todos los tesoros. Como cuando uno va a esconder un tesoro, que el que tiene un tesoro, ¿verdad? Si uno va a esconder algo que es muy atesorado para uno, busca un lugar misterioso. Con eso me refiero que nadie conozca, secreto. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh encerró todas las riquezas espirituales, todo el tesoro espiritual, la vida eterna, el entendimiento, sabiduría, conocimiento, amor, bondad, benignidad, todo lo que viene del Espíritu, lo encerró en Mashiach. Porque Mashiach es su misterio, es su secreto. Y si uno quiere obtener eso, tiene que aceptar a Mashiach. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como primera y segunda venida. Los fariseos pagaron por Mashiach 30 piezas de plata. Cuando Judas se las devolvió, ellos agarraron el dinero y dijeron, esto es dinero de sangre, no lo podemos utilizar en el templo, entonces compremos un campo para enterrar gente. Y como lo que representaría el Seol, de donde Yahushua saca a todo el mundo a través de su sacrificio. Entonces, curioso que Mashiach sea el misterio en el que están todos los tesoros de Yahweh, y el mundo pagó una cochinada por él, sacando el dinero del tesoro de Yahweh que estaba en el templo. Decía el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que son más valiosos que el oro y la plata. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí está, qué importante. Por más persuasivo que pueda ser una persona, si una persona de verdad está siguiendo con todo su corazón a Yahweh, no se va a dejar llevar por esa persona persuasiva. ¿Por qué? Porque Yahweh se va a encargar de que encuentre el camino. Si usted tiene un corazón humilde, como Yahweh manda. Pero el soberbio y el otro montón de cosas se va a quedar atrapado en las palabras del persuasivo, como la serpiente, que es astuta, la más astuta de todas las bestias. Entonces, Pablo se está diciendo, vean que él dice, yo estoy luchando por ustedes, yo soy el que les enseño la doctrina correcta, como lo he dicho en otros momentos. Pero les dice, pero sepan que el tesoro de entendimiento y conocimiento, sabiduría se encuentra en Mashiach, para que nadie los engañe. Solo busquen a Mashiach y van a recibirlo. Entonces, ahora, sería contradictorio o una paradoja agarrar las palabras de Paulus para decir que nadie nos debería de enseñar o que no debemos tener pastor, cuando es Paulus el que nos está enseñando estas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, el usar eso para decir que no hay que seguir un maestro o un pastor y respetarlo, entonces no están respetando a Paulus. Y si no respetan a Paulus, tampoco van a respetar sus palabras.
Entonces, cuando las utilizan para su propio beneficio, quiere decir que es para eso, para hacer lo que les da la gana. Y por eso se agarran de las palabras de Pablo para decir, salvo por gracia. Salvo siempre salvo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en carne, no obstante en la Ruach HaKodesh estoy con vosotros, con corazón alegre y mirando vuestro buen orden. Vean la importancia del orden. Y la firmeza de vuestra emuná en Mashiach. Orden y firmeza en emuná. Por ende, muy importante el orden, para que me ayuden. Porque aunque estoy ausente en la carne, que repito, como el último que va a estar ausente para muchos, aunque les predique, no obstante en la Ruach HaKodesh estoy con vosotros, con corazón alegre y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra emuná en Mashiach. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yahushua HaMashiach, andad en él. Andad en él. ¿Por qué? Porque él es el camino por el que hay que andar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Adón Yahushua HaMashiach, andad en él. Arraigados y sobreedificados en Mashiach. Arraigados porque él es la raíz de David. Y sobreedificados porque entre Mashiach y nosotros están los apóstoles. Piedra angular, bases, la congregación. Entonces, y sobreedificados en Mashiach y confirmados en la emuná. Confirmados en la emuná. Así como habéis sido enseñados, abundando en Jodayá o en Todá. Acción de Todá. Acción de Todá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Lo que dicen acción de gracias. No quiere decir el solo decir Todá o gracias. No, quiere decir tener una actitud de contentamiento con lo que tiene. Estar alegre con lo que tiene, con lo que está viviendo, con lo que va a vivir, con lo que ha vivido. O sea, dar Todá a Yahweh por todo. Porque sabe que todo es para bien para aquellos que le aman. Esa es una actitud como la que dice así, con acción de Todá. ¿Por qué acción? Porque son obras, no es decir palabras. Son obras que muestran que usted está agradecido. Obras que muestran que usted da Todá al Padre. La forma en que usted actúa, por eso por sus frutos los conoceréis. La persona que se anda quejando de todo, que anda todo el día, o sea, obviamente hay días en los que, hay días de días, hay pruebas de pruebas, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando la práctica del pecado, la constancia de algo. La persona que anda victimizándose todo el día, quejándose de todo, claramente no tiene al Padre. No está buscándole ni siquiera, por más que le hable de él. Entonces, dice, arraigados y sobreedificados en Mashiach y confirmados en la emuná, así como habéis sido enseñados, abundando en Todá. Mirad que nadie os engañe. Oigan, esto es importantísimo este verso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay un montón de gente que por no querer escuchar lo que aquí predicamos, nos va a acusar de cosas como estas. ¿Por qué? Porque no nos adherimos a los adventistas o a los evangélicos o a los católicos. Entonces, por nosotros no decir que somos de tal denominación, van a decir son una secta. Como digo en una de las canciones, curiosamente, ¿verdad? Ellos son los que hablan de cosas, dicen que todo es ocultismo, mientras que son ellos los que van a culto. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Para eso hay que estudiar las palabras del que está hablando. No se puede sacar una deducción por apariencia o por lo que le haya dicho otro. Por eso Yahweh nos dice, probad todas las cosas, examinad todas las cosas, a ver si son de Yahweh o no. Probad los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Después dice, examinad todas las cosas, tomad lo bueno, desechad lo malo. Pero hay que probarlo, hay que examinarlo. A los cristianos se les enseñó miedo a que no examinen, para que no prueben. Y así los pastores hacen fiesta, porque nunca los contradicen, nunca tienen bases las ovejas para decir al pastor, hey pastor, nos está enseñando algo falso. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En el cristianismo se dan el montón de filosofías, como en las que meten lo del espíritu de Kundalini o lo de yoga en la iglesia cristiana. Cosas así que meten de otras religiones
o de otras prácticas o de otras culturas para tratar de atraer ovejas, sin entender que más bien están dándole fuerza a la apostasía. Yo he conocido iglesias donde hacen desfile de motos y carros solo para que llegue gente. Así, y meten los carros al púlpito. Y cosas así. Solo para que llegue gente. Entonces, esos son huecas sutilezas. Filosofías que agarran de otras doctrinas. Y eso de huecas sutilezas. Enseñanzas que dan los pastores cristianos con montones de huecos en la doctrina. Porque sacan de contexto. Cada vez que sacan de contexto dejan un hueco. Que como nadie estudia la escritura, no le dicen, hey, disculpe, pastor, hay un hueco ahí. Como el hueco tan grande que existe en la doctrina del rapto. Tan fácil, que lo admito, yo, o sea, sé que se vuelve fácil hasta que uno lo entiende. Pero ¿por qué antes era difícil? Porque nos habían programado una mentalidad. Piense así de este capítulo, léalo así. Entonces la gente habla y habla y habla del rapto. Y yo me sorprendo de ver que le pasan cerquita al verso, pero no lo leen, no lo mencionan, no lo explican. Entonces, ahí hay huecos de huecos en esas doctrinas. Y así se han engañado a la gente. Filosofías y huecas sutilezas. Eso es el rapto. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo. La mayoría de cristianos han sido engañados por la doctrina del rapto. ¿Por qué? Porque les suena muy bonita la idea. ¿A quién no? No se esfuerce. Va a desaparecer. Ni siquiera tiene que creer mucho. Ni saber en qué tiempo está. Como Yahushua que dijo, hipócritas. Ustedes ven el campo y saben que ya viene la cosecha. Ven el cielo y saben que viene el agua. Pero ven cómo está actuando la gente y no reconocen el tiempo. Hipócritas. Así está la gente hoy en día, hipócritas, y la mayoría cristianos. Porque cuando se le habla a un cristiano el fin de los tiempos, ay, no se puede saber. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque están sacando de contexto otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones. Según las tradiciones. Aquí en esta traducción, por si algo, ponen cábala. Porque cábala quiere decir lo que es transmitido. Como las tradiciones. ¿Ok? Pero aquí también podría venir Talmud. ¿Estamos? O sea, a lo que voy es que el traductor decidió escoger cábala, lo cual se puede usar por el significado. Pero recuerden, una cosa es el significado y otra cosa es la doctrina, por decirlo así. Una cosa es lo que significa la palabra evangélico y otra cosa es la doctrina evangélica. Es bueno evangelizar. La doctrina evangélica está mala. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo con la cábala. La cábala tiene un nombre que no es negativo por sí mismo. Sin embargo, mucha de la información que hay en la cábala la utilizan brujos, la utilizan judíos que no creen en el Mesías. Y por ende se tuerce todo. Sin embargo, aquí hemos visto una y otra vez que la información de la cábala confirma que Yahushua es el Mesías. Así como el Zohar y otras cosas. De hecho, algo les iba a mencionar. Un libro secreto que hace 200 años habían escrito, digamos, hay un rabino judío muy famoso, apellido Nachman, que son de los de, que salió los de Breslev, hay un Jonathan, que aquí mucha gente ha oído, Jonathan, él es de esa misma doctrina, entonces es como una doctrina judía específica. ¿Era de Shalom Arush? Shalom Arush es el líder de Jonathan, y ellos dos vienen de esa doctrina, de Nachman, y me gusta la doctrina, obviamente no reconocen a Yahushua, entonces, no voy a leer que aquí. No reconocen a Yahushua, entonces obviamente no estoy de acuerdo con toda, pero entre las doctrinas judías me gusta esa porque es muy alegre, como que se enfocan en alegría y en el gozo. Entonces, o sea, me parece muy bueno. ¿Cómo se llama? Breslev, o sea, así le llaman a la doctrina, bueno, el ¿Una grupo de gente. congregación, digamos? Sí. Si es que digo doctrina porque es un poco diferente a otros, de los del Hasidim o los de Chabad. Así como el cristianismo en varias doctrinas, también el judaísmo. Y entre las del judaísmo, me gusta la Chabad y me gusta la Breslev, por si algo. Chabad es el acrónimo de Jogma, Binah y Da'at. Entonces, el punto es que Nachman, Rebe Nachman, escribió el libro Megilat Setorim, el pergamino escondido, secreto. En sí no fue el que lo escribió, se lo dictó a otra persona lo escribió. Y estaba escrito en código.
Básicamente a él se le había revelado cómo se aparecería Mashiach en el fin de los tiempos, pero no lo quería revelar a la gente, solo se lo reveló a un par de personas para que lo escribieran en código, en hebreo, pero codificado. Después de 200 años alguien lo encontró y lo empezó a leer y se ha empezado a salir la información de lo que dice. Y es muy curiosa porque es básicamente hablando de la venida del testigo como Moshe. ¿Se acuerdan lo que había dicho Yitzhak Kaduri? Muy similar a lo que dijo Yitzhak Kaduri. Entonces como confirmando. Y repito, con lo que hablamos aquí sería el testigo como Moshe. Sin embargo, los cristianos, como no creen lo de los dos testigos, como no creen lo de la segunda venida y todo eso, como dice la escritura, sino como ellos dicen en el rapto, entonces ellos ven eso de Nachman y ven eso de los otros y dicen, es el anticristo. Entonces miran qué triste ver la forma en que interpretan todo en esa noticia. Es una noticia larga, pero después de esa noticia encontré otro artículo donde mencionan un poquitito de esa noticia y otras profecías que me pareció pertinente leer aquí. Hay 6 fuentes, al menos en este caso que se mencionan, 6 fuentes judías antiguas que mencionaron cosas acerca de la venida del Mesías. Que quede claro, los judíos que no creen en Yahushua, más bien me devuelvo, ok, los verdaderos israelitas de carne, al final Yahweh les va a abrir los ojos para que reconozcan la verdad. Los judíos falsos, por más colochos, por más vestimenta, se van a quedar en el error. Entonces, los judíos falsos, cuando agarran estas cosas que estoy por leer, van a terminar interpretándolas de manera errada para aceptar a la bestia. ¿Estamos? Porque la bestia es el que pone a Satanás en vez del testigo como Moshe. Los 144,000 leemos estas cosas y decimos, mira, el testigo como Moshe es lo que están mencionando. Porque agarraron cosas de la Torah por algo. Pero los cristianos dicen, están hablando del anticristo. Entonces todo el mundo está hablando de alguien diferente. ¿Estamos? En sí, 6 fuentes. La primera, el Sanedrín 97 de Rashi. Dice, Mashiach se va a revelar a sí mismo gradualmente, no en un momento. El falso Mesías, según la escritura, va a ser en un momento. Gradualmente es lo que dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre es como la luz que sale del este y se muestra hasta el oeste. Gradual. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto varias veces, porque son 3 años y medio. Lo conocen unos poquititos, después se va a conocer mundialmente. Eso es lo que dijo Yitzhak Kaduri. Después dice la segunda, Abarbanel. Mashiach va a venir. Vean esto, qué curioso, porque esto ni siquiera ellos lo entienden. Mashiach va a venir de fuera de Israel y de adentro de Israel. ¿Cómo es posible venir de 2 lugares diferentes? O sea, uno o nace adentro o nace afuera. Y hemos hablado cómo Yahushua nació adentro. El último nace afuera. Como Moshe, que nació en Egipto. ¿Verdad? Yahushua vino del oriente, el último viene del occidente. Entonces ellos están diciendo, ellos no entienden porque solo lo ven como uno. Unos dicen que nace adentro, otros dicen que nace afuera. No entienden que es que son 2 venidas. Yahushua vino adentro, ahora viene el otro afuera. Y curiosamente, en toda la explicación, uno de los que explican para tratar de llegar a conciliar este asunto, lo que explican o la opinión de ellos es, Mashiach va a salir de afuera de Israel, pero va a venir a la tierra de Israel y se va a revelar como Mashiach en Galilea. O sea, cuando se refieren a que nace o que va a ser de Israel, cuentan Galilea. Yahushua vivía en Galilea. O sea, Yahushua ya cumplió esa parte. Ahora falta que se cumpla la de afuera. Después dice, tercera, el Rambam. Bueno, el Rambam. Y el Ramjal. Cuando Mashiach venga, va a ser acompañado por la policía. Y va a tener que sentarse en la cárcel. Al decir acompañado no dice que vas a andar con policías. No, los policías lo van a andar buscando y lo van a terminar metiendo preso. Esto no va a pasar con el anticristo. Esto no va a pasar con la bestia. Pero vemos en Apocalipsis que si pasa con los 2 testigos, los meten presos 10 días. ¿Se acuerdan? Yom Teruah, Yom Kippur. 4. Rebe Nachman, que es el que les mencioné. Cuando Mashiach primero llegue, él va a ser sujeto a una enorme controversia. O sea, Mashiach va a ser súper controversial. Todo el mundo va a estar en contra de lo que diga. Nadie va a creer que él es. Dice Nachman. De hecho, Nachman, igual que otros, igual que Yitzhak Kaduri, dijo, cuando Mashiach se revele, la gente va a decir, este es Mashiach. Nachman dijo, no se va a vestir como rabino. No va a ser un hombre viejo. Va a ser un adulto a lo joven.
Dice, bueno, tendrían que leerlo, ahí está la noticia por si algo, ya la mandó Meli al grupo. Va a ser un hombre joven, no se va a vestir como rabino y va a revolucionar la sabiduría de la Torah, de la música y la medicina, dice Nachman. La quinta fuente, también Nachman. La venida de Mashiach va a estar, va a estar envuelta de grandes pruebas de emuná. Ahí lo hablan como pruebas de emuná para la gente, de creer o no, pero creo que también pruebas de emuná para él mismo. Aun cuando Mashiach esté sentado en la cárcel, sus oponentes van a continuar humillándolo y avergonzándolo. Entonces, dos revelaciones de que va a estar en cárcel y una muy particular, que es lo que la escritura también nos revela. Los dos testigos van a estar en cárcel y la gente afuera va a seguir burlándose y dejándolos por el suelo, antes de literalmente dejarlos por el suelo. ¿Pero claro? Continúo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones. Según tradiciones. Si a ustedes les vienen a enseñar algo, decirle algo, que haga algo que no viene en la escritura, solo es una tradición, olvídese eso. No lo siga porque así empieza a engañarse. Y eso es lo que llaman legalismos, eso es lo que es letra, mandamientos de hombres. Cosas que Yahweh no mandó, pero alguien mandó y la gente lo anda haciendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y sutilezas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hijos de Adán, conforme a los rudimientos de este mundo y no según Mashiach, conforme a la forma, a la redundancia, en que en este mundo se mueven las cosas, en la forma en que la sociedad ve las cosas. No hay que dejarse llevar por eso porque vean, la sociedad ve la homosexualidad como algo bueno. Entonces hay que tener cuidado. No hay que dejarse llevar por las tradiciones de los hijos de los hombres, como eso del árbol de Navidad, como montones de otras tonteras. Son tradiciones. ¿Viene de la escritura? No, ok. Y si viene de la escritura, lo del árbol sí viene, pero negativo, con más razón. No lo va a hacer uno. Dice, porque en Mashiach, oigan, porque en Mashiach habita corporalmente la plenitud de Elohim, la llenura de Elohim. Y Yahweh decidió como encapsular toda su presencia en Yahushua HaMashiach. Porque en Mashiach habita corporalmente toda la llenura de Elohim. Toda la plenitud de Elohim. Ahora que quede claro, dice Elohim también, ¿verdad? De los poderosos. O sea, en Yahushua habita todo poder, toda fuerza, todo juicio, toda autoridad. Y vosotros estáis completos en Mashiach. Eso es como decir, y vosotros ya sois perfectos en Mashiach. Esto que no los lleve a eso de salvo siempre salvo, ya soy perfecto, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, porque en el momento que empieza a hacer lo que la carne le dice, dejó de ser perfecto. Tiene que volverse a perfeccionar. Entonces, que no se malinterprete, ¿verdad? En Mashiach, dice, y vosotros estáis completos en Mashiach, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza de todo principado y potestad, curiosamente, contra los que estamos en guerra. ¿Por qué estamos en guerra? Porque no se sujetaron a Mashiach, se sujetaron a Lucifer y a otros ángeles. Por eso estamos en guerra contra ellos, aunque Yahushua haya tomado la autoridad ya. Y el hecho de que dice que es la cabeza de todo principado de autoridad, es curioso porque recuerden lo que decía, lo que leímos la vez pasada, de que Yahushua dijo, la cabeza de profecía fue cortada con la cabeza de Yahuhanan el inmersor. Cuando aprendan lo que es cabeza, entonces van a entender qué es lo que quise decir, dijo Yahushua. Aquí está diciendo Yahushua es la cabeza de toda autoridad. ¿Por qué? Porque antes era Lucifer y fue cortado cuando le cortaron la cabeza a Yahuanán. Quedó Yahushua como la cabeza. Y ahora hay que sujetar esas autoridades en su nombre. Entonces, porque en Mashiach habita plenamente, corporalmente, la plenitud de Elohim. Y vosotros estáis completos en Mashiach, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Mashiach, en Mashiach también fuisteis circuncidados. Esto es Paulus, un hombre que fue fariseo, que tiene la circuncisión en la carne. Y él está diciendo, en Mashiach fuisteis circuncidados. Una vez que uno acepta Mashiach, traer todo pensamiento, obediencia a Mashiach, quiere decir hacerse la circuncisión de corazón y de oído. En Mashiach también fuisteis circuncidados con el pacto de la circuncisión no hecha a mano. Porque quiere decir que la circuncisión hecha a mano no vale de nada.
porque es carne, la hizo una mano, y la persona no tuvo una persona le cortan un pedazo de carne, no va a cambiar su mentalidad con respecto a la vida, no va a cambiar su forma de pensar, su forma de hablar. Eso lo tiene que hacer uno, y eso es la circuncisión verdadera. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dicen, no con una circuncisión hecha con la mano, que no vale para nada, sino solo para entender la circuncisión espiritual. La circuncisión con la mano solo sirve para entender la circuncisión espiritual. Por eso Yahweh la permitió. ¿Está claro? Si no existiera la circuncisión, si no existiera el prepucio que se corta para la circuncisión física, nosotros no entenderíamos lo que es la circuncisión espiritual. No sabríamos lo que es un prepucio, no sabríamos todo eso. La inclinación al mal, lo que representa. Entonces, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Mashiach, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Sino por la circuncisión de Mashiach, la verdadera circuncisión. Mashiach es el misterio, por ende, esta circuncisión es un misterio. ¿Ok? Mashiach es el misterio de Yahweh, solo Yahweh lo puede revelar. Y como esta es la circuncisión de Mashiach, solo Yahweh puede revelar la circuncisión de Mashiach. Por eso es que la gente no entiende la circuncisión y se quiere hacer la de la carne. ¿Sí me explico? Si no tienen a Mashiach, menos van a entender la circuncisión espiritual, porque es parte del misterio. Entonces, no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Sepultados con Mashiach en la inmersión. Sepultados con Mashiach en la inmersión. Cuando una persona se inmersa en agua, es similar a lo de la circuncisión de la carne. Lo físico no significa nada, sino lo que está dando a entender. Es como un acto profético. Se mete en el agua para representar que fue enterrado con Yahushua. Para representar que está muriendo a los deseos de la carne. Sepultados con Mashiach en la inmersión, en la cual fuisteis también levantados a vida con él, mediante la emuná y confianza en la obra de Yahweh, que levantó a Mashiach de los muertos. Muy importante, Yahweh fue quien levantó a Yahushua de los muertos. O sea, no fue Yahushua mismo. No es que le quiera quitar ningún poder a Yahushua en lo absoluto, sino mostrar el poder de Yahweh, que es Yahweh el que hizo todo, que es el Padre, el que manda, que está por encima de Yahushua, como él mismo dijo, Yahweh es mayor que yo. Por eso la fe es, con el corazón se cree que Yahushua murió y que Yahweh lo resucitó. Ese es el testimonio. Entonces, mediante la emuná y bitajón en la obra de Yahweh que levantó a Mashiach de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿verdad? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y oigan, y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, la circuncisión de la carne lo que hace es condenarlo a muerte. Ustedes que estaban muertos con esa circuncisión. ¿Por qué? Porque la escritura dice, en lo que respecta a la letra, el que se hace la circuncisión tiene que cumplir toda la ley por la letra. Lo cual la misma escritura dice que es imposible. Entonces, hacerse la circuncisión significa muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y es imposible venir al mundo y no pecar a menos de que sea Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Mashiach, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Bendito sea Yahweh. Y si dice todos los pecados, son los pecados pasados y los futuros, porque Yahweh no es temporal. Ahora, no estoy diciendo así que vayan a pecar en el futuro, no. Pero es que Yahweh nos protege porque nada nos puede separar de su amor. Ni principados ni potestades, nada nos puede separar de su amor. Mientras nosotros lo busquemos de corazón. Mi punto es, si nos equivocamos por algo, un error, X cosa en el futuro, bendito sea Yahweh, que ya nos perdonó en Mashiach todo. Ahora, el que va a pecar conscientemente, adrede, después de haber conocido a Mashiach, a ese se le quita ya. Porque está pisoteando la sangre del cordero. Pero una cosa es hacerlo adrede y otra cosa es por error. Porque sigue aprendiendo. Porque cayó, no porque se tiró. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Mashiach, perdonándoos todos los pecados. Anulando el libro o el sefer, el pergamino,
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola Mashiach de en medio y clavándola en el madero. Este es un verso también poderosísimo y que lamentablemente se malinterpreta mucho para lo mismo, para ir a hacer lo que les dé la gana. Porque hay gente que aquí interpreta anulando el pergamino de la ley. En algunos de ustedes dice ley. ¿Qué dice? Decretos. Ok, decretos o estatutos. Estos son los jukot. ¿Se acuerdan los jukot? Son los mandamientos para los cuales Yahweh no da una explicación. Son mandamientos que si se ven con la letra, se terminan haciendo sacrificios animales. Si se entienden en el espíritu, se ve que se refiere a completamente otra cosa. Por eso es que fueron quitados. ¿Qué fue quitado? Sacrificar animales. La falta de entendimiento, la letra, lo que nos acusaba para ir al infierno, eso fue quitado. Pero la Torá sigue estable y firme. La gente interpreta esto como Yahweh colgó la Torá y por eso ya el Antiguo Testamento no importa. Así lo interpretan. Repito, agarran este verso para decir, con Mashiach se colgó la ley, la Torá, entonces ya no se necesita el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Lo que se colgó en el madero, así como Yahushua murió en el madero, así murieron las acusaciones contra nosotros. Eso es el perdón de pecados. Murió la letra, murió la doctrina falsa. Sí, la deuda, se puede decir. Murió la deuda por la cual Satanás nos estaba acusando. Este debe tanto, hay que matarlo. ¿Se acuerdan cuando habla Yahweh de Satanás como el mayordomo? Que cuando fue despedido, fue a ver las cuentas de todos y decirle, le descuento tanto, le descuento tanto, le descuento tanto. Eso es Lucifer, el mayordomo malo. El que de hecho lo llama el siervo malo sagaz. Entonces, anulando el pergamino de los Jukotai, de los Jukot, de los decretos, de la letra, que había contra nosotros, La Torá en realidad habla a favor nuestro. Es la Torá del pueblo de Israel, a quien Yahweh escogió y a quien va a salvar, redimir, etc. Entonces, claramente no está colgando la Torá, está colgando aquello que Satanás usa para decir, usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador. Eso es lo que colgó a Satanás, el acusador. Por eso, cuando estaban picando las serpientes a los israelitas en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo Yahweh a Moshe que hiciera? Una serpiente, póngala en un asta, para representar al Hijo del Hombre siendo elevado en un madero. ¿Cómo es eso? Porque al sacrificar a Yahushua, estaban sacrificando la serpiente, el poder del enemigo, los decretos en contra nuestra. ¿Está claro? Lo que llamaron después Nehushtan. Entonces, anulando el pergamino de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, todo lo que nos separaba de Yahweh, lo anuló Yahushua. Esa barrera que nos separaba del Todopoderoso, Yahushua la quitó con su muerte. Que nos era contraria, quitándola, Mashiach de en medio y clavándola en el madero. Maldito el que es colgado de un madero, dice Deuteronomio. Maldito el que es colgado de un madero. Entonces, Yahushua, al ser sacrificado del madero, maldijo a Satanás, el acusador. Puso la maldición sobre él y nadie se la puede quitar. Porque los decretos los puso en un madero, o sea, quedaron malditos las letras que nos acusan. ¿Está claro? Deuteronomio 21-23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. Así no contaminaréis la tierra que Yahweh tu Elohim te da como heredad. Ahí estaba siendo colgada la serpiente que nos acusa, por eso quedó maldita. Dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades. Lo que les acabo de decir. ¿Cómo despojó a los principados y las potestades? Porque les quitó a su líder. La cabeza, es como cortarle la cabeza a un animal que va a hacer el cuerpo y salir corriendo un ratillo y después cae. ¿Sí me explico? Entonces le cortaron la cabeza a Lucifer con el sacrificio de Yahushua, por eso los principados y potestades quedaron así. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando Mashiach sobre ellos en el madero. Públicamente, por eso fue sacrificado en frente de todos. Claro, los que estaban con los ojos físicos, como lo que veíamos ahora, tenían la mirada nublada, como el Papa, que dice, el fracaso de Dios, que lo hayan sacrificado.
porque tiene la mirada nublada, como los romanos y judíos que estaban ahí. Pero los discípulos, bueno, ni siquiera los discípulos, lamentablemente, todavía no habían entendido. Yahushua sabía que iba a resucitar. Él sabía que ahí estaba matando al enemigo. Entonces, mientras él estaba en el madero, aunque todos los seres humanos estaban ciegos, bájese si puede, si usted es el Mesías, bájese. Los ángeles y principados estaban perdiendo todo en ese momento y decían: ¿qué es esto que está pasando? Eso fue un show gigantesco para todos los reinos, cielos, todo. Y bendito sea Yahweh cuando nos permita ver ese evento en todas las dimensiones. ¿Qué fue lo que causó? Porque ahí fue donde triunfó sobre todos los ángeles y tomó autoridad de todos ellos. Aquel que los creó no tomó el hecho de haberlos creado como suficiente, sino que vino a morir por y tomarlos con toda autoridad. ¿Sí me explico? Tan humilde es que no por solo habernos creado dijo: ya son míos y punto. No. Los creo y después voy a pagar por. Y a tomar control de todos esos ángeles que se creen que se crearon solos. Porque ese es el problema de los ángeles. Ellos creen que fueron creados solos. Entonces, bueno, algunos, ¿verdad? Por supuesto. Algunos ya se han dado cuenta que no fue así. Los exhibió públicamente, triunfando Mashiach sobre ellos en el madero. Por tanto, nadie os juzgue. Oigan esto, porque es que la gente no lee la escritura y cuando la lee se salta a pedazos, se hacen los que no lo leyeron, se hace el que significa otra cosa, que eso también pasa. Uno le dice: vea, pero aquí está, y dice: no, eso no es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir entonces? No, pues inventan. O sea, como la vez pasada con lo de Hechos 10, que dicen que la parte de que Pedro, Yahweh le dijo: coma. Y Pedro dijo: no, nunca nada impuro ha entrado en mi boca. Y Yahweh le dice: no llame impuro lo que yo hice puro. 3 veces sucedió. Y Yahweh no tienta a nadie, dice la escritura. O sea, si Yahweh le dice coma es porque él podía comer. Si él no comió era por la programación de la tradición judía. Simplemente. Yahweh se la estaba tratando de quitar. Lo cual eventualmente creo que funcionó. Pero a lo que voy es, la gente agarra ese verso y dice: no, él no podía comer eso. Era solo para que entendiera que los gentiles podían entrar al reino. Entonces, si Pedro hubiese comido, hubiese pecado. Y eso hubiese hecho a Yahweh tentador. O sea, el que tienta. Y de ser así, están diciendo que Yahweh es Satanás. O sea, interpretar ese verso de esa manera es decir que el poderoso es Satanás. Entonces, la escritura es clara. Paulus todavía más, sorprendentemente, a pesar de que Paulus era el que parecía más judío de todos, porque venía de fariseo. Era el más fariseo de todos. Paulus. Y es el que más escribe acerca de la carne, de comer y eso. Obviamente, además de Yahushua que dijo: no es lo que entra, es lo que sale. Eso debería ser suficiente, pero aún así la gente dice: no está hablando de eso, él está hablando ahí de otra cosa. Opiniones, ¿sí? Ah, sí. Exacto, ¿verdad? No quieren el antiguo, excepto cuando se quieren encadenar. Dicen: no, el antiguo ya no se necesita, ve, aquí lo clavó. Pero cuando llega la parte de comida, no, eso no se puede comer. ¿Por qué no se puede comer? Porque es la letra. Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie. No se sienta mal por lo que la gente piense o diga. Nadie lo puede juzgar a usted en estos 2 puntos. Pero si dice eso es porque sí puede ser juzgado en otras cosas. No como los cristianos que dicen: no juzgue nada. No, aquí dice: no juzgue comida y bebida. Después de eso sí, ponga ojo. Porque ya son acciones. Entonces, no, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta. Inicio de mes. Y los días Shabbatot. Porque ya les he dicho, nosotros en Yahushua todos los días estamos en Shabbat. Si alguien solo quiere guardar un día, pues entonces que sea el Shabbat. Pero que a mí nadie me venga a decir: ay, es que usted, ¿cómo es que todos los días son iguales para usted? Sí, porque todos los días son Shabbat. Que nadie lo juzgue por la falta de entendimiento de la gente con respecto a esas cosas. Como lo explica, por si algo, en Romanos 14. Todo esto que estoy leyendo en este momento, en Romanos 14 lo explica todavía mejor Pablo. Estos versos son muy poderosos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. En bebida. Recuerden, Juan el Bautista no comía ni bebía y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y dicen: es un comelón y un bebedor.
Como les dije la vez pasada, oyendo al pastor ese que parece en la misma radio que nosotros, cuando le preguntan si se puede beber vino. No, mejor no, porque nosotros no somos capaces de controlarnos y bla, 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 y uno... Cuando Paulus de hecho le dice a su discípulo, deje tomar agua, tome vino por su estómago. Está muy enfermo, deje tomar agua, tome vino para que le ayude al estómago. Cuando Yahushua bebió vino, cuando el primer milagro fue cambiar agua en vino. Ahora, si usted es un borracho alcohólico, eso ya es otra cosa, es una cadena de la cual se tiene que deshacer con Yahushua. Pero no diga que Yahushua prohíbe algo cuando él no lo hace. ¿Sí me explico? Es que qué cólera me da que le pongan palabras en la boca a Yahweh y que tras de eso encadenen a las ovejas, diciéndoles, no son capaces ustedes. Entonces dejen esas cosas. Yahweh dio el vino para gozo. Y yo, bueno, ustedes saben que yo no tomo. Solo hay un vino que tomo y es en ocasiones especiales. Y es porque es dulcito, sabe, el jugo. Oigan, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Por eso, los judíos tienen su calendario. Y como ya hemos visto, montones de gente con calendarios diferentes. Entonces que nadie venga a juzgarlo a usted porque su calendario es diferente al de ellos. Porque usted está celebrando hoy tal fiesta y ellos la van a celebrar en una semana. Por algo es. Pero que eso no se dé para condenar o sentirse condenado. Días de fiesta, inicio de mes o días Shabbat. Todo, oigan, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en el mundo por venir, en el otro mundo. Todo es sombra. Una sombra, ¿verdad? Si yo hago sombra en algún lado, ahí, a pesar de que yo puedo ver la figura de la mano, no es la mano. No es lo real. Solo una figura. Y es bidimensional y oscura. Uno después de ver la sombra, ve la mano y dice, ¡y tridimensional! Y vea color. Y esa es la diferencia entre la realidad y la letra. La letra nos muestra la sombra, oscuro, la figura. Por eso sacrificio de animales, por eso circuncisión de prepucio, etc. Pero Yahushua nos viene y nos da los ojos para ver la realidad y no quedarnos en la sombra. Y ahí vemos la profundidad de la escritura. ¿Estamos? Entonces, todo lo cual, o sea, la comida, los días, ¿por qué? Todo eso es sombra. Porque el cerdo representa a las personas que actúan como cerdos. El Pesaj representa el día que Yahushua moriría por nosotros. El Shabbat representa el milenio en el que vamos a reinar sobre la tierra. Etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, por eso son sombra. No nos podemos quedar atascados en la sombra. Porque nos quedamos en la oscuridad. Como quedaron los que rechazaron a Mashiach. Que es la luz. Por eso, los ojos son la lámpara del alma. Yahushua es la luz, Yahushua es el ojo que nos permite ver la realidad. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en el otro mundo. Dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Sí, pero aquí dice, pero la carne. Pero el cuerpo es de Mashiach. Aquí dice, pero la realidad es Mashiach. Entonces, ¿qué está diciendo? Todas esas cosas que se dieron en el Antiguo Testamento son sombras. No quiere decir, deje de seguir el Antiguo Testamento. Quiere decir, vea el Antiguo Testamento desde otro ángulo. ¿Sí me explico? En vez de ver la sombra, vea lo que está haciendo la sombra. ¿Estamos? Y si Yahushua es la luz, es el velo el que causa la sombra. Y el velo es Satanás. Por eso cuando Yahushua murió, se rompió el velo para que pasara la luz y pudiésemos ver la realidad de la presencia de Yahweh en el arca. Bueno, en este caso en el templo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en el otro mundo, pero el cuerpo es Mashiach. La realidad es Mashiach. Todo debe apuntar a Mashiach, que es la luz. Entonces, cuando uno ve la sombra, uno ve el ángulo de la sombra y sabe dónde es que está la fuente de luz, ¿verdad? Por ejemplo, uno así porque ahí está la luz. Entonces, sabiendo dónde está eso, veo qué es lo que tapa y después puedo ver la luz misma. Reconozco todo. Una vez que me doy cuenta, era una sombra. Pero si uno pensaba que esta sombra era la realidad, no va a estar volviendo a ver para ningún otro lado. Entonces, nadie os prive de vuestro premio. Que nadie les quite el premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, a los malachim. Dice aquí que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad.
¿verdad? Hay mucha gente que juega de humilde, mucha gente, como el Papa mismo, y todo el mundo cae. Ay, lo ha visto, qué humilde. Porque habla con una cara así, hace las manos de una manera, los ojos de otra, y ya. Es humilde para la sociedad que se queda en las apariencias. Que dicen no juzgue, pero lo juzgan como bueno. Si usted dice no juzgue, usted no puede juzgar ni mal ni bien. Si usted dice no juzgue al violador, que da igual, ¿verdad? Porque iba a decir no juzgue al Papa, es lo mismo. Si alguien dice no juzgue al homosexual, quedamos igual. Si no juzga al homosexual, tampoco puede juzgar a que usted dice que hace lo bueno. Si usted no tiene juicio para decir esto está mal, tampoco tiene juicio para decir esto está bien. Entonces no pueden decir, uy, qué humilde el Papa. Y después decir, uy, pobrecitos los homosexuales, no los puedo juzgar. No va lo uno con lo otro. Usted está juzgando al Papa como bueno. Y después no quiere juzgar como malo. Es tibio y abuelo vomita. Entonces, nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, como lo que mencionabas ahora de esa muchacha, metiéndose en lo que no ha visto y termina adorando a los ángeles, porque le enseñaron filosofías de otras cosas, sutilezas huecas, muy sutil, muy sagaz, muy buenas palabras, pero al final es hueco, no tiene nada verdadero, es una cáscara, es un molde, es un velo, etcétera, una sombra. Dice, dando culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mente carnal, hay una mente espiritual, una mente carnal. Es Nefesh Ha-Behamit, de las bestias, y el Nefesh Ha-Elohit, celestial. El Nefesh carnal, que está en la sangre, es el que nos hace buscar cosas animales. Y eso es lo que hace que la gente quiera adorar ángeles. ¿Por qué? Porque los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Yahweh. Cuando un hombre sigue el alma carnal, cuando sigue la inclinación al mal, animal, busca adorar a los ángeles porque son como animales. Y actúan como animales ellos mismos. Por eso no hay que comer cerdo, no hay que comer hiena, no hay que comer otro montón de animales, porque no hay que ser como ese montón de personas que adoran ángeles. Vean qué curioso que después de mencionar lo de que la comida, que no lo juzguen por comida, dice no caiga en adorar ángeles. Porque los que juzgan por comida están adorando ángeles. Los que hacen sacrificios de animales están adorando ángeles. Los que se hacen la circuncisión de la carne están haciéndolo por los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice aquí, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Hinchado con hipocresía, con falsedad, con ilusión, con la imaginación por su propia mente carnal. Mucha gente se considera súper espiritual adorando ídolos y ángeles, santos y todas esas cosas. Pero es su propia mente carnal los que los ha inflado para que piensen eso. Y no haciéndose de la cabeza. Dice, pero no unido a la cabeza. ¿Verdad? Que como ya sabemos es Yahushua. En virtud de quien todo el cuerpo de Mashiach, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Yahweh. El crecimiento lo da Yahweh. Nosotros somos el cuerpo que debe mostrar crecimiento. Debemos ser mejores personas cada día. No nos podemos quedar estancados. ¿Verdad? Un niño, usted lo ve que después se queda del mismo tamaño a los 5 años, llega a los 15 años, tiene el mismo tamaño, hay un problema ahí. Un niño que nace y todo, pero por alguna razón los nervios no le funcionan, entonces no puede mover las piernas, digamos, o algo así. Hay un problema ahí. Nosotros como cuerpo de Mashiach tenemos que estar cada vez mejores, funcionando mejor. Unas personas son ligamentos, otras personas son músculos, otras personas son dedos, otras personas son orejas, etcétera. Pero todos deben cumplir su misión, su ministerio para que funcione el cuerpo. Ellos, los que siguen la mente carnal, no se unen a la cabeza. Por eso el mundo no quiere sujetarse a una cabeza. No quiere sujetarse a un pastor, no se quiere sujetar a nada. Quieren hacer lo que les da la gana. Si no se pueden sujetar a un pastor en una congregación, ¿cómo creen que se van a sujetar a Yahweh? Y eso es lo triste, que creen que están súper sujetos. Pero Yahweh es el que pone autoridades. Si Yahweh pone una autoridad en una congregación, es Yahweh viendo
A través de cómo tratan a esa persona, así lo tratarían a él. Para eso Yahweh pone autoridades. Y por eso él dice que hay que tratar al jefe como si fuera el mismo Elohim, como si fuera Mashiach. Por más que sea impío. Allá él, el Padre verá. Y usted algo pagará. Entonces, no haciéndose de la cabeza, no uniéndose a la cabeza. Eso es lo que la gente no quiere. Así como hoy en día enseñan lo del feminismo y todo eso, entonces la mujer no se quiere sujetar al esposo. Eso es una muestra de la humanidad misma que no se quiere sujetar a Yahweh. En virtud de quien todo el cuerpo de Mashiach, nutriéndose y uniéndose, nutriéndose a través de la escritura y uniéndose a través de congregarse por las coyunturas y ligamentos, como el espíritu que nos une, crece con el crecimiento que da Yahweh. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimientos de este mundo, oigan esto, si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimientos de este mundo, la forma en que se ven las cosas en este mundo ilusorio, pasajero, temporal, pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimientos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en este mundo, os sometéis a legalismos? ¡Qué poderoso! Si ustedes ya murieron a este mundo, ¿por qué quieren seguir en este mundo? Si ya murieron a este mundo, ¿por qué se siguen sujetando a mandamientos de este mundo? A hombres que no le guían a Yahweh, obviamente. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si vivieseis en este mundo, os sometéis a legalismos? Os sometéis, es la persona la que se somete por sí misma, no es Yahweh el que lo manda. Tales como no uses, no comas, no toques. Pablo se está diciendo, ¿usted por qué se deja llevar por esas leyes? Que le dicen, no use, no toque, no use esa camisa, como la vez pasada, porque tiene el nombre de Yahushua. No use gorra, porque la usan en el mundo. Me está hablando. No toques este animal, no toque aquello, no toque lo otro, porque queda pecado. Dice, no comas. Qué importante ese. ¿Cómo es que, o sea, yo puedo entender que un judío no coma, por supuesto, lo puedo entender, no tiene el Nuevo Testamento. Pero alguien que diga creer en el Nuevo Testamento y que se ponga con estas cosas de uno no puede comer eso. ¿Qué está leyendo? ¿De verdad? ¿En qué está? Que sigue la sombra, que sigue la tradición. Entonces, y quieren llevar a todo el mundo al mismo tiempo. Quieren poner a todo el mundo a actuar como aquellos que no creyeron en el Mesías. ¿Cómo usted se va a querer devolver a las prácticas de aquellos que no creyeron en el Mesías? ¿No le parece extraño que no hayan creído en el Mesías? Si esas prácticas fueran correctas, hubiesen creído en el Mesías. Entonces, tales como no uses, no comas, no toques. Eso es Satanás. Eso es Baal. El Señor, el que dice, cuidado, todo es malo, no toque, no tú. Ahora, en este mundo, como el diablo se ha metido tanto, en este mundo sí, todo es malo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Por eso mucha gente nos acusa, es que usted dice que todo es malo, es que usted dice que Dios es malo, usted dice que Jesús es malo. Sí, porque conocemos la verdad, bendito sea Yahweh. Pero esa verdad es la que nos hace libres para poder tomar vino, para poder comer X cosa. ¿Sí me explico? La libertad que nos da Yahushua es la que nos permite hacer todo eso. Ellos que dicen ser libres son en realidad los esclavos de esos dioses a los que invocan a cada rato. Ángeles caídos y demonios. Tales como no uses, no comas, no toques. En conformidad a mandamientos y estatutos de los hijos de Adán. Conforme a mandamientos y estatutos de hombres, no de Yahweh. Cosas que todas se destruyen con el uso. Lo leo de esta traducción. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres. Todo lo que tenga que ver con cadena, con prohibición, y no me refiero a no mate, ¿verdad? Me refiero a no toque, no coma, no use. No use. Son prohibiciones del hombre que se inventaron porque no salieron de la escritura. Entonces, todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Se vino la lluvia. Los cuales se destruyen con el uso. ¿Qué quiere decir eso? Entre más usted haga esas tradiciones, esos legalismos, la letra,
más se da cuenta de lo mal que está. Entre más lo haga, más se da cuenta de lo encerrado, lo encadenado, lo engañado, lo perdido que está. Y lo vacío de espíritu. ¿Sí me explico? Porque está tan enfocado en la carne, en no comer esta carne, en no comer aquella carne, que al final todo es carne. Y no conoció lo que es espíritu. Entonces, cosas que se destruyen con el uso. Todo lo que es de este mundo se destruye con el uso. Eso es algo que de niño a mí me deprimía montones. Un juguete yo lo usaba, se me quebraba. Entonces, todo en este mundo se destruye con el uso, incluyendo los mandamientos de hombres. De nada sirven. Queda un verso, pero voy a leer aquí Isaías 29. Híjole, del 1 al 13 dice. Dice, ay, de Ariel. ¿Se acuerdan ahora que les mencioné que los ángeles no piensan que fueron creados por ellos mismos? Este es el primer ángel creado que creía que se hizo él mismo. Y cuando lo dijo con su orgullo, se le manifestó Yahushua y le dijo, ay Ariel, te equivocas. Y lo llamó Samael a partir de ese momento. Pasó de llamarse Ariel a llamarse Samael. Ariel quiere decir el león del poderoso, porque era como una mascota de Yahweh. Pero cuando ese león pensó que él era toda, que era el rey de toda la existencia, se tuvo que manifestar el verdadero rey y le dijo, te equivocas. Dice, ay de Ariel, también por si algo, esto representa a Jerusalén, por si algo. La ciudad donde acampó David. ¿Se acuerdan cuando vimos la vez pasada que a Yahushua le preguntaron, ¿dónde es que hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Gerizim? Que representaba dos falsos Elohim. Y que Yahushua le dijo, no vas a adorar ni aquí ni allá, porque Yahweh anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, no en carne y en mentira. Entonces, ay de Ariel, la ciudad donde acampó David, añadid un año a otro, y que las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en aprietos, y habrá desconsuelo y tristeza. Será para mí un Ariel, refiriéndose a un brasero, donde llora, como... Porque acamparé contra ti a tu alrededor, te sitiaré con máquinas de asedio, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás derribada y hablarás desde la tierra. Tu habla saldrá del polvo. Tu voz desde la tierra será como la de un fantasma. O sea, los fantasmas sí existen. Y tu habla susurrará desde el polvo. La muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Acontecerá repentinamente en un momento, como vemos en la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos en un momento. Cuando maten a los dos testigos, sucede esto. Por Yahweh de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor, segunda venida. Y será como un sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en aprietos. Le sucederá como el que tiene hambre y sueña, le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Mucha gente ahorita tiene riquezas, cuando se dé el cambio se van a encontrar en pobreza y van a decir, ¿qué es esto? Me acabo de despertar del sueño en el que estaba. La canción mía, analogía, de hecho, se trata de eso. Sucederá como el que tiene hambre y sueña, que le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Como la Odisea, que dicen ser ricos, pero están pobres. Dicen estar llenos, pero vacíos. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte Sión. Deteneos y... Era hasta el 13, ¿verdad? Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. Qué curioso cómo ha estado esto presente hoy que leímos lo del mes. Los ojos. Embriagaos, pero no de vino. Tambaleaos, pero no por sidra. Están embriagados y tambaleando por la idolatría. Porque Yahweh derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, para que no entiendan, como dormidos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre la cabeza de vuestros videntes. El velo que mencioné ahora también. Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado, como el libro de Daniel antes del fin de los tiempos. El cual, si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues Adonai, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Verdad? Todo el mundo dice seguirlo.
con su boca nada más. Pero su corazón está lejos de mí. No se han hecho la circuncisión espiritual. Su corazón está lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es tan poderoso. Su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres. En realidad no le temen. Actúan de que temen porque alguien les ha dicho que deberían temer. Pero no saben lo que es el temor, no saben lo que es la honra, el respeto, la alabanza, la estima, el comunión, amor, etc. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así está la gente hoy en día. No temen a Yahweh por sí mismos. Simplemente les enseñaron a ir a la iglesia y eso piensan que es el temor. Tradiciones. Exacto. Dice, por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, para terminar con Colosenses, en conformidad a mandamientos y estatutos de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Oigan, sí es cierto, a la verdad tienen cierta, ni siquiera completa, cierta reputación de sabiduría. O sea, está diciendo, por la vista, a la sociedad, parece que el que lo hace es un sabio. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, la persona que no come cerdo, que no come esto, que no come lo otro, que el Shabbat no puede mover un pie, porque interpreta literalmente Isaías 58, etcétera, etcétera. Las personas que ven eso así, dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Lo que muestran es que pueden tratar duro el cuerpo, pueden aguantar hambre, pueden aguantar el no tener algunos placeres de la vida, que Yahweh permite, pero que por sus cadenas no se permiten ellos. Entonces, como la persona que ayuna y le anda diciendo a todo el mundo es que ayuno, entonces la sociedad dice, ay, vea qué santo, porque no come, aguanta hambre. Entonces tiene cierta reputación de sabiduría o de santidad en este caso. En la otra traducción dice 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad. Hacer esas cosas exigen que la persona sea religiosa. Por supuesto. Y eso para la sociedad es espiritual. La religión, religiosidad. Entonces, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno. O sea, pero no valen de nada contra los apetitos de la carne. Al final no van a hacer nada. No le van a ayudar a no caer. ¿Sí me explico? Hay gente que piensa que, digamos, hace un ayuno y después nunca va a pecar. Pero en realidad el ayuno es como para mostrarse a usted mismo algunas cosas, para mostrarle a la carne que es usted el que manda, que es el Padre, que no solo del lejem vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Pero hay gente que ayuna para que los vean, para sentirse que son santos. Por eso tiene cierta reputación de sabiduría, aunque en realidad no tenga ningún valor en lo que respecta a los apetitos de la carne. Usted va a seguir sintiendo la misma cuestión, va a seguir siendo tentado. ¿Sí me explico? Como siempre les digo, hay mucha gente que entra en la congregación y después se preguntan, ¿pero por qué tengo estos pensamientos? ¿Soy malo? No. Es que cuando usted se acerca a la luz, se empieza a notar todo lo malo, que tiene que deshacerse, que tiene que quemarse, que tiene que quitarse. Entonces, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Espero haya quedado claro.